Buenos días tengan cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar ya en la casa de nuestro Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo dijo su nombre? Jesús. Sea bienvenido, Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Que Dios te bendiga. Y así le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. También a los que nos miran por medio de las redes sociales. Sea bienvenido cada uno de ustedes, hermanos, y que sea de gran bendición el estudio de esta mañana. Vamos a empezar, hermanos, con una oración y después vamos a mirar allí el versículo anterior. Amado y bendito Dios, te damos gracias, mi Señor, gracias por todo su amor y por su misericordia, Señor. Le damos gracias porque usted nos da la vida, mi Dios, la salud. Podemos reunirnos en esta mañana en su nombre, Padre, lo hacemos porque sabemos, mi Dios, que a usted le agrada que estemos juntos los hermanos en armonía, Señor. Y aquí estamos, mi Dios, pidiéndole que nos ayude, Señor. Bendígame a mí, Señor, para exponer este estudio, Señor, ponerlo en la mente de mis hermanos, Señor, pero que sea usted, mi Dios, hablando por medio de mí, Señor. Quíteme de aquí, Señor, y póngase usted, Señor, y hable a nuestros corazones conforme a nuestras voluntades, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues si se recuerdan, la semana pasada teníamos un versículo, ¿verdad? Y que iban a preguntarnos más al ratito. Y ese versículo, hermanos, está en Génesis 6:9. Y dice allí, hermanos, la palabra de Dios dice así, dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Este es un versículo clave, hermanos, del que nos van a tal vez estar preguntando al ratito, para ver si nos lo aprendemos, para decirlo de memoria. Dice una vez más, hermanos, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Ok? Entonces, así, hermanos, vamos a dejar ese versículo ahí para, si nos lo preguntan al rato, si lo podemos decir de memoria, entonces sería algo muy bueno, hermanos. Y ahorita vamos a entrar en el estudio, hermanos, rápidamente. Vamos a ir al estudio. Y ahora tenemos un estudio nuevo, hermanos. Vamos a empezar un estudio con personajes de la Biblia, ¿verdad? Y nos toca, hermanos, en esta vez, en el estudio, en la escuela dominical de esta mañana, nos toca hablar de un personaje de la Biblia que se llama, hermanos, Melquisedec. De él vamos a estar aprendiendo, de él vamos a estar hablando, ¿ok? Y vamos a entrar rápidamente en la introducción. Dice, hermanos, hoy nos detendremos en la historia con un personaje misterioso, Melquisedec. Ubicado en los tiempos de Abraham, la vida de este hombre habrá de proyectarnos una forma más clara que los patriarcas mismos, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entramos rápidamente allí en el número 1, hermanos, dice su nombre y significado. Vamos a mirar parte de esto, hermanos. Y tenemos un versículo ahí, hermanos, que tal vez también nos lo vamos a aprender de memoria, y es Hebreos 7:2. En Hebreos 7:2, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿Ok? Y allí, hermanos, pues estamos mirando en el versículo 2 lo que nos habla de su nombre y el significado. Y tenemos ahí también, hermanos, número 1 que nos está hablando en este versículo, Rey de Justicia, ¿verdad? Es uno de los nombres que nos menciona aquí también, Rey de Justicia, puesto que era rey de Salem, que en hebreo significa paz. Se nos presenta como rey de paz también,
Melquisedec, hermanos, él se presentaba como rey de paz. Y todo esto era, hermanos, porque pues él era, lo que él hablaba, hermanos, era algo pues muy, muy de, ¿cómo se pudiera decir? O sea que era muy bueno para la gente con la que él hablaba, ¿verdad? Era, esto era, hermanos, como cuando usted platica con alguien y que tiene una plática que está saliendo verdaderamente de Dios, por ejemplo, cuando es inspirado por Dios. Y esa plática, hermanos, muchas veces nos trae una paz de la forma de cómo nos la explican, cómo nos hablan. Y podemos sentir nosotros, hermanos, el amor de Dios por medio de esa persona. Entonces, este era, hermanos, Melquisedec, ¿verdad? Dice que era también, hermanos, como rey de paz. Y tenemos también, hermanos, su ubicación en la historia. Vamos a estar entre Génesis, hermanos, y Hebreos. Ahorita vamos a mirar en Génesis parte de lo que es la historia, hermanos. Génesis 14, 18. Y así vamos a ir mirando, hermanos, la parte de él. Ok, Génesis 14, 18 les dije, ¿verdad? Vamos a mirar qué nos dice. Ok, hermanos, dice ahí, la palabra de Dios dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y vamos a estar ubicados, hermanos, en la historia de Melquisedec. Dice ahí, hermanos, número 1, Abraham volvía de rescatar a su sobrino Lot de la invasión de Sodoma. Y allí en Génesis 14, 17, hermanos, nos dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. ¿Ok? Entonces estamos mirando, hermanos, una de sus ubicaciones. También, hermanos, dice que Abraham recibe del pan y del vino, como acabamos de leer allí en el 18. También nos dice, hermanos, de esta ubicación, que Abraham recibe la bendición de Melquisedec. Y allí también lo tenemos en el mismo Génesis, en el 14, 19. Dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham de Dios, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Ok? Pues allí, hermanos, había también bendición, ¿verdad? Dice que Abraham recibe la bendición de Melquisedec, ¿ok? Era una bendición que le estaba dando Melquisedec a Abraham. Y dice que también, hermanos, Abraham le da los diezmos de todo, como pudimos mirar ahí también hace ratito en el versículo, dice en el 14 de Génesis 20, hermanos, dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí podemos mirar algo muy importante, hermanos, que cómo había una gran bendición, ¿verdad? Por parte de cómo también ellos actuaban de una forma, hermanos, para que pareciera y que algo les ayudaba mucho, que ellos también hacían lo correcto, ¿verdad? Diezmando, poniendo parte de lo que ellos tenían, de lo que ellos ganaban, ¿verdad? Por eso es la importancia de nosotros, hermanos, ahorita también diezmar. El diezmo, hermanos, es muy importante para el cristiano, porque es una de las formas, hermanos, que podemos ver la bendición tan grande de Dios en nuestras vidas.
Y nos lo enseñan aquí ellos, hermanos, desde esos principios, cómo ellos lo hacían. Ahorita hay mucha de esta controversia que se trata de los diezmos, ¿verdad? Muchos sacan, ok, pero es que esos diezmos se daban en el Antiguo Testamento y era cuando se hacía y todo eso. Y a veces se nos mete en la cabeza de que pues eso ya fue pasado, de que ya ahorita ya no debemos de hacerlo. No, tenemos ejemplos, hermanos, y ahorita en este tiempo, hermanos, nos vamos mucho al versículo donde nos dice que nosotros, ¿verdad? Le demos a Dios y que veamos si Él nos resuelve o no cuando nosotros damos a Él, ¿verdad? Entonces, los que estamos diezmando, hermanos, desde el principio, cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo, que venimos a sus pies, pues una de las formas que a mí me ha servido mucho, hermanos, no confundirme con eso de los diezmos, es en cuánto yo gastaba cuando yo estaba en el mundo. Que cuánto dinero yo tiraba a la basura. Y ahora digo, si Dios me rescató de allí, de ese lugar de inmundicia, y ahora estoy en sus caminos, digo, ¿por qué no servirle? Y también poner de mi bolsa, porque yo sé que un lugar donde yo me congrego hay un gasto de luz, hay un gasto de tantas cosas que se gastan, hermanos, y yo me he puesto a pensar en eso. Por eso, hermanos, yo nunca he caído de ponerme a pensar yo en tratar de buscarle al diezmo, de sacarle, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué esto? Si a mí me están diciendo que ya eso fue en el Antiguo Testamento. Yo no busco nada de eso, hermano. Yo lo único que hago, hermanos, yo diezmo y sigo hacia adelante. Pero sí les digo que puedo ver la bendición de Dios en todo momento. Eso sí se los puedo garantizar, hermanos, que Dios me llena de bendiciones. Por lo mismo, hermanos, porque yo no estoy atenido a decir, ok, voy a darle a Dios 1,000 pesos para que me dé 15,000. No, ni por aquí pasa por mi mente, hermanos. Yo le doy a Dios lo que le tengo que dar y es todo. Si Dios me bendice, que yo estoy 100% seguro que Él lo va a hacer, pero yo no voy atenido a eso, de decir, voy a dar porque Dios me va a bendecir. No, yo pongo lo que me pertenece, ya vivo mi vida, sigo hacia adelante, sirviéndole a Dios y haciendo las cosas para Dios. Eso es lo que debíamos de hacer todos los cristianos, hermano. Más que muchas de las veces nos encanta meternos en líos que verdaderamente no vienen al caso. Yo les recuerdo mucho, hermanos, de si antes me gastaba 80, 100 dólares en una botella de alcohol, estamos hablando como de qué, ahorita, como 2,000 pesos casi. Y ahorita voy a andar, hermanos, haciendo cuentas a Dios por 200, 300 pesos. Pues no va. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros entendamos y que aprendamos de estos personajes, hermanos, que ellos daban, hermanos, y tenían en abundancia. Y es algo, hermanos, que Dios nos dice también que Él no se queda con nada, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermanos, pero vamos adelante con lo del estudio. Entonces ahí, hermanos, podemos mirar, ¿verdad? En el 14:20 de Génesis, bendito sea el Dios Altísimo, dice que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, y también, hermanos, estamos hablando de una ubicación de la historia, de lo que estaba pasando en ese tiempo, y vamos mirando parte por parte, como ahorita también acabamos de mirar lo que es su nombre y el significado, ¿verdad?, de Melquisedec. Y ahorita vamos a pasar, hermanos, a mirar su importancia en la historia bíblica. ¿Qué tan importante fue él en la Biblia? Dice ahí, hermanos, en el número 1, dice, no se menciona ninguna genealogía, ascendencia ni descendencia.
se menciona una orden sacerdotal a partir de él. Dice también, hermanos, que el sacerdote del Dios Altísimo, y de esto es de que la historia de lo que nos vamos a estar mirando, la historia bíblica. En Génesis 14, 18, hermanos, hemos estado ya mirando este versículo, ¿verdad? Donde allí nos habla, dice, entonces Melquisedec, dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y el vino. Y estos versículos, hermanos, parte de estos versículos nos pueden llevar también a Hebreos, como Hebreos 7 del 1 al 10 nos habla también de Melquisedec y está conjugado. Podemos mirarlo como tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También, hermanos, nos dice Salmos 110, 4. Vamos a mirar Salmos 110, 4. Ok, allá me lo puse, hermano. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok. Y tenemos también ahí, hermanos, otro versículo en Hebreos 5:5. Vamos a ir a Hebreos 5:5. Ok, Hebreos 5:5. Dice ahí, hermanos, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y en el 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y tenemos el 10 también, ahí mismo, hermanos, 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, entonces aquí en la importancia, hermanos, de la historia de la Biblia, podemos mirar qué tan importante era el sacerdocio, hermanos, en la Biblia. Recuerden que era una de las formas que se podía, el sacerdote pues era un trabajo muy requerido, porque era el que hablaba por el pueblo y era el que atendía al pueblo en todo momento de sus necesidades. Y era la importancia, hermanos, de que tenía que haber, como ahorita, hermanos, pues podemos decir, tenemos un pastor o un misionero al que acudimos a veces a alguna cuestión que tenemos, algún consejo, ¿verdad? Y que todo esto, hermanos, nos ayuda a nosotros. Nos dan un consejo y de esa forma pues nosotros podemos seguir hacia adelante. Porque muchas veces, hermanos, el ser humano tendemos a confundirnos entre nosotros mismos. Y muchas veces no queremos aceptarlo, pero sí requerimos, hermanos, a veces de un consejo. Sin embargo, hay pastores, hermanos, que piden consejo a otros pastores y les ayuda mucho. Por lo mismo, porque no porque es un pastor, hermanos, no va a tener problemas. Es ser humano y tarde o temprano va a tener un problema que no lo va a poder resolver, sino que hay algún pastor más estudiado que sabe más de consejería y él da un consejo mucho mejor y un consejo que va a ayudar a resolver el problema. Entonces viene siendo casi la misma cosa, hermanos, nomás que ahorita pues se ha retirado mucho la consejería, por ejemplo, pastoral,
se ha retirado un poquito, no muchos atienden a ese llamado, ¿verdad? A ir a hacer una pregunta por algo que uno necesita, ¿verdad? Por ciertas cosas, no sé, pero ya es muy poco, ¿verdad? Pero esta es la importancia, hermanos, en la historia de la Biblia, de que hombres tan importantes, ¿verdad? Nos habla la palabra de Dios, de cómo, hermanos, estaban ellos con Dios. Y Dios los usaba grandemente para estos consejos que Él les daba las palabras. Y ellos podían llevar ese mensaje en todo momento de parte de nuestro Dios. Tenemos también, hermanos, allí en Hebreos, ahorita estaba en Hebreos, ¿verdad? Leímos hasta el 10 y olvidé uno allí, un versículo, hermanos, el Hebreos 6:20. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 6:20, ahí tiene el hermano, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Creo que ya lo habíamos mirado 5, 6, ¿da? Pero ahí podemos mirar también, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo nos habla de esto. Dice que donde Jesús entró por nosotros como persecutor, dice, hecho sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también, Él estaba haciendo las cosas también como un sumo sacerdote. Aunque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues Él, todo lo que hacía, lo hacía bien, nos habla la palabra de Dios. En donde quiera que Él estaba, pues Él hacía los milagros y todo, porque Él era Dios. Pero también podemos mirar, hermanos, cómo Él, parte de quien Él era, muchos que le servían a Dios, pues tomaban también de Él. Por ejemplo, miraban parte de lo que Él hacía y eso les ayudaba. Y nos dice muy claro nuestro Señor, ¿verdad? Dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Entonces aprendían de Él, nosotros aprendemos también de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas de las cosas las hacemos, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué lo hacemos, hermanos? Porque dice que Dios nos escucha. Por eso nuestro Señor Jesucristo era la importancia del consejo de que nosotros estuviéramos bien ante los ojos de Dios en todo momento. Porque Él nos estaba escuchando y Él nos escucha todavía, hermanos. Por eso recuerden, hermanos, que usted y yo pues no nos podemos esconder de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque donde quiera que estemos, ahí está Él con nosotros. Dice también, hermanos, que era rey de un lugar llamado Salem, que se identifica como Jerusalén. Se menciona sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, en fin de vida. Y ahí también estamos, vamos a ir otra vez a Hebreos, hermanos. No sé por qué me regresé otra vez a Génesis, porque tengo bastantes versículos aquí, hermanos, de Hebreos. Les dije 7:3, ¿verdad? Hebreos 7:3, hermanos. Hebreos 7:3. Dice allí, hermanos, hablando de lo que estábamos ahorita acá diciendo, sin padre, dice, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y ahí también en el tenemos Hebreos 7:3 y también lo tenemos como semejante al Hijo de Dios.
Pues miren, podemos mirar allí, hermanos, Melquisedec, cómo se podía mirar y se podía presentar también como hijo de Dios. Porque las cosas que él hacía, hermanos, eran algo muy, muy pareciente a lo que hacía nuestro Señor también, ¿verdad? Y aquí nos lo está presentando también. Aquí dice que también semejante, dice, al Hijo de Dios, como nos sigue mencionando en el versículo 7.3 de Hebreos, que dice que sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote, dice, para siempre. Y tenemos también, hermanos, su mención en las Escrituras. Hebreos 7, hermanos, del 1 al 10, y son parte de estos versículos que hemos estado mirando, pero allí nos da la mención de él en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice allí, hermanos, porque este Melquisedec, rey de Salem, dice, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Ok? Y esto nos está hablando, hermanos, lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Nos habla mucho de esto. Dice también, como estuvimos leyendo, ¿verdad? De que sin padres, sin madres, sin genealogía. Y también en el 4 nos dice que considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente en el 5:7:5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben al sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y en el 10 nos dice, hermanos, porque aún estaban en los lomos de sus padres cuando Melquisedec les salió al encuentro. Entonces ahí podemos mirar, hermanos, la mención que se hace aquí en Hebreos de Melquisedec, ¿verdad? Se menciona en las Escrituras, dice que también, hermanos, tipifica al Señor Jesucristo, dice, donde nos está hablando allí en el versículo, hermanos, que dice, sin principio ni fin. Dice que también para explicar el sacerdocio del Señor Jesucristo, Él estaba dispuesto, hermanos, haciendo esto también. Y también para explicar la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico. Y ahí, como nos decía en el 7:4, ¿verdad? Dice que considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. También, hermanos, dice que para explicar la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo que garantiza nuestra salvación. Entonces, hermanos, allí en Hebreos 7:24, allí dice la palabra de Dios, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, hermanos, podemos estar mirando aquí, hermanos, que tiene mucho que ver todo esto con nuestra salvación. Porque
En parte de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo en este mundo, hermanos, lo pudimos mirar en una forma de que Dios, amando a un pueblo, aunque pues no hay un merecido, ¿verdad? Nadie, hermanos, en la humanidad merecía la salvación. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, hermanos, recuerden tan grande la misericordia de Él, que a pesar de como nosotros somos, a pesar de como este mundo ha sido, pues lo hizo. Él lo hizo. Y es una de las formas muy importantes, hermanos, que nosotros deberíamos de estar realmente agradecidos con Dios en todo momento. Porque pudimos mirar, hermanos, en el caminar desde el Antiguo Testamento, era una depravación tan grande lo que había se pudiera decir, hermanos, en el pueblo de Dios. Nosotros miramos el caminar de ellos, hermanos, y cómo ellos, hubo un castigo muy grande para ellos, pero podemos mirar cómo Dios estaba con ellos en todo momento. Pero les vuelvo a repetir, la forma de vivir del ser humano es cambiante. Y ahí podemos mirar, hermanos, el sufrimiento de ellos, pero a pesar de todo esto, hermanos, Dios tuvo misericordia. Y nosotros, hermanos, somos salvos por un pueblo que no quiso saber nada de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, él rechazó a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y lo siguen rechazando, hermanos, el pueblo judío hasta hoy todavía. El pueblo judío, hermanos, está todavía en su mundo, de que ellos están esperando al Mesías. Ellos siguen en esa espera. Para nosotros, hermanos, nosotros estamos 100% seguros y sabemos por su palabra que Él ya vino, que Él ya estuvo aquí y que Él ya se fue a la diestra del Padre, pero que Él sigue con nosotros. Nosotros ahora vivimos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. El judío, hermanos, sigue haciendo los sacrificios, el judío sigue haciendo los rituales, todo lo mismo, ellos siguen haciendo lo mismo del Antiguo Testamento. Mas nosotros ya no. Nosotros ya sabemos que hubo un sacrificio para siempre, ya no se hacen sacrificios. Nuestro Señor Jesucristo fue el último sacrificio que se hizo. Pero sin embargo los judíos, hermanos, ellos siguen todavía haciendo el sacrificio de animales. Ellos todavía van al rabí, y uno de los más altos de ellos, y le llevan todavía animalitos para que los degolle y haga el ritual con ellos, como nos lo enseña en el Antiguo Testamento. Y digo yo, hermanos, pudiera ser que está cegado su entendimiento, aunque también, hermanos, sabemos que ellos, un día nuestro Señor los va a rescatar y también los va a salvar. Pero nosotros, hermanos, le damos gracias a Dios porque ya tenemos esa salvación, porque ya sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo y Él también, hermanos, lo dio todo por nosotros. Fue triste, ¿verdad?, lo que le pasó a Él, pero fue lo que Él hizo por usted y por mí. Un sufrimiento, ¿verdad? Y aquí estamos, hermanos.
Ahora no nos queda otra, ¿no?, de que vivir para Él. Y nos pone tantos ejemplos, hermanos, como estos grandes hombres que nos presentan también por sus hechos de que nuestro Señor ahí está, y que nosotros vivimos para Él, y que ahora en nuestras vidas todo lo que tenía que ser, todo lo que tiene que ser, hermanos, es Él. Vivimos para Él, ya somos de Él, hacemos las cosas para Él. Y es la forma del cristiano, de cómo vivir. Y si vivimos así, hermanos, pues podemos ver la bendición de Dios también en todo momento. Porque ahora estamos en sus caminos, hermanos, y Dios nos bendice en todo momento. Dios está con nosotros en todo momento también. Entonces allí, hermanos, tenemos otro versículo ahí les hablé de nuestra salvación, también de la seguridad de nuestra salvación, como dice Hebreos 7:25. Dice, por lo cual, dice, puede también, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí podemos mirar, hermanos, que Dios nunca nos deja. Y claro que Dios se aleja de nosotros, hermanos, no podemos decir que no, porque a veces estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, y Él no puede estar, hermanos, donde está el pecado. Entonces, por eso la importancia de que cada uno de nosotros, ¿verdad?, vivamos bien ante los ojos de nuestro Dios, que en todo momento estemos bien con Él. El hecho de que no se mencione genealogía no quiere decir también, hermanos, que no la tuviera. Se menciona en una forma repentina sin dar ningún dato de su origen. De allí que se toma también, dice, esas características para tipificar en forma más exacta la persona de Cristo. Se acostumbraba dar la genealogía de los sacerdotes, pero de Melquisedec nada se mencionó. Entonces, ahí podemos mirar, hermanos, de Melquisedec, cómo él actuó en este mundo, ¿verdad? Cómo él estuvo allí, no se supo mucho de él, hermanos, pero sabemos que Dios estaba con él. Y Dios, hermanos, estuvo con él en todo momento. Así es como este personaje nos enseña a Cristo en una perfección que solo a Dios se le atribuye en un sacerdocio perfecto que declara la perfección de nuestra salvación. Siempre, hermanos, es importante el que nosotros, ¿verdad?, miremos cómo estamos viviendo una vida para Cristo. Si verdaderamente lo que estamos viviendo, hermanos, es agradable a Él. Porque muchas de las veces, hermanos, las circunstancias de este mundo nos hacen diferentes. Pero las cosas no deben de ser así. Nosotros sabemos a quién hemos venido y a quién le servimos. Entonces, hermanos, es importante que así como estos personajes, hermanos, hicieron todas esas cosas para Dios, reflexionaron,
a Cristo en todo momento, a Dios en sus vidas. Entonces es también la importancia, hermanos, de nosotros somos salvos. Sabemos que por medio de la fe, pero también creemos en todo esto que pasó en esos tiempos y que eso nos ayuda en este tiempo a nosotros perfeccionarnos cada día más y más para Dios. Y la importancia de todo, hermanos, es el vivir para Él, vivir para Dios. ¿Qué forma de vida estamos nosotros llevando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos está envolviendo en estos tiempos, hermanos, el mundo? ¿Cómo nos está haciendo salir de nuestro camino donde vamos? Pero entendemos también eso, que son cosas que van a estar pasando. Conforme a cómo este mundo va caminando, hermanos, va habiendo un cambio grandísimo. Y ese cambio, hermanos, lo podemos ver drástico. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en todo esto, hermanos? Un fin de todo. Que ya en cualquier momento puede terminar. Y vamos a llegar, yo creo, al momento, hermanos, de que vamos a estar prefiriendo mejor que Dios termine de una vez con todo. Porque va a haber tristeza y dolor, y como lo está viendo ahorita, tristeza y dolor, estamos mirándolo. Y conforme a cómo va caminando este mundo, hermanos, se van viendo las cosas peores. Porque no hay una solución. Porque la solución, hermanos, no es el mundo, no la va a hacer el mundo, sino lo único que la va a hacer es Dios. Y todo lo que viene pasando, todo lo que viene acomodándose, hermanos, es porque hay un final de todo esto. Se va a terminar. Entonces, por lo pronto, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Vivir nuestra vida agradable a Dios. Que se pueda mirar Dios en nosotros, hermanos. Vamos a terminar, hermanos, y vamos a ahorita hacer unas preguntas de lo que aprendimos en esta mañana, hermanos. ¿Alguien me pudiera decir de ustedes, hermanos, el nombre, su nombre y el significado de Melquisedec? Amén, ahí está una respuesta, ¿verdad? ¿Alguno me pudiera decir algo de la importancia en su historial bíblico? Algo que se le haya quedado por allí en la mente. Ok. Ese lo tenemos, hermano, en el que usted me está diciendo, lo tenemos en la mención en las escrituras. Y esta era la importancia en la historia bíblica. Bueno, pues también se puede poner, ¿verdad? Pero ahí en la importancia en la historia bíblica nos ha hablado también de algo diferente. De que no había, dice, una mención, ¿verdad? Dice, no se menciona ninguna genealogía, ascendencia ni descendencia. Y también tenemos el que se menciona una orden sacerdotal a partir de él, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Alguna de sus ubicaciones en la historia, en el historial de Melquisedec?
Ubicación. Una de ellas es que Abraham recibía algo. La que les digo es que Abraham recibe algo, la bendición de Melquisedec. Ahí lo pudimos estar mirando, ¿verdad? Que Abraham recibe la bendición de Melquisedec en Génesis 14:19. Nos habla de esto. Y también nos habla, hermanos, allí de que Abraham le dio los diezmos de todo. Como nos dice ahí en Génesis 14:20. Y también Abraham recibió algo más de él, que es muy importante, hermanos. Algo que se toma y se come. Abraham recibe de él pan y vino, como nos dice allí en Génesis 14:18. Ok, hermanos, vamos a terminar con una oración y que no se nos olvide, hermanos, el versículo ahí, Hebreos 7:2. Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Si nos podemos aprender este versículo, hermanos, para el otro fin de semana, para si nos lo preguntan. Y el versículo de hoy, hermanos, ¿ya se lo aprendió alguien? ¿Alguien se aprendió el versículo de la semana pasada? ¿No? Ok. Estas son las genealogías, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Alguien lo puede decir ya, este versículo? La hermana Alicia de seguro, ¿no? ¿No, hermano? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el estudio de esta mañana, mi Dios. Podemos mirar, mi Dios, un personaje que fue tan importante, Señor. Y es importante ahora en nuestras vidas también saber de Melquisedec, mi Dios, varón perfecto, Señor, que también servía, Señor, y él estaba, mi Dios, haciendo también sus órdenes, y le pedimos, mi Dios, para que usted nos enseñe también a nosotros de ellos, Padre, para que vivamos vidas separadas del pecado, mi Dios, y que aprendamos, Señor, de todos ellos, Señor, para que nos ayuden a tener una mejor vida, Padre. Yo le pido en esta mañana por cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado aquí reunidos, Señor, que usted les bendiga grandemente, Señor. Diga también a los que nos miran por medio de las redes sociales, Padre mío, que sea de gran bendición todo lo que aprendemos, Señor, y que podamos vivir de ello, mi Dios, caminando separados del mal, Padre. Pues le damos las gracias, Señor, bendiga el resto de este programa, Señor, de los cantos, lo que vamos a estar haciendo en un ratito, mi Dios. También le pedimos por la predicación, que siga hablando a nuestras vidas, Padre. Le damos las gracias, mi Dios, por todo, en Cristo Jesús. Amén.